Hemos venido platicando, hoy terminan las campañas electorales a las 11 de la noche con 59 minutos. Será el último momento para hablar de propuestas, de cierres de campaña, de compromisos, etcétera. Y bueno, pues vale la pena detenernos en estos momentos a reflexionar acerca de cómo se ha vivido esta jornada, este proceso electoral, de cómo hemos vivido estas campañas, de cuáles han sido los sellos particulares. Ya mencionábamos algunos, como es el tema de la inseguridad, que no quisiéramos que estuviera inmerso, pero que ahí está. Y queremos analizar esta situación de la mano del senador Damián Cepeda, a quien le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Con mucho gusto de saludarlos y saludar a todo el Estado. Senador, ¿cómo se han vivido estas campañas, particularmente las de la Presidencia de la República? ¿Cómo se han desplegado en todo el país? ¿Qué es lo que hemos visto como sello particular de cada una de ellas? Pues mira, la verdad de las cosas es que cada campaña es distinta y me ha tocado ya algunas y creo que tienen características particulares. Me parece que en esta ocasión, desgraciadamente, la característica principal que han tenido son dos. Por un lado, una polarización, una división muy fuerte fomentada desde el propio gobierno, y por otro lado, en algunas zonas la presencia del crimen organizado, que ha tenido como consecuencia muy negativa, pues que más de 500 candidatos a lo largo y ancho de todo el país hayan declinado sus candidaturas. Parece que son retos ambos que se tienen que resolver para que no vuelva a pasar esto en nuestro país. Pero dicho eso, debo decirte que recorriendo el país, particularmente en estos últimos días, apoyando a la candidata Xóchitl Gálvez, yo lo que he notado es mucho ánimo, te lo digo tal cual. Creo que a raíz de quizá el segundo debate, ¿no? Siento yo que fue un punto de quiebre, y particularmente hace 2 domingos, la marcha que se da o el evento que se da en el Zócalo, que entiendo que fue replicado pues en distintas ciudades, por supuesto no con la dimensión que pasó acá, pero si se ponen a pensar, pues no es común que un evento que tenga una candidata presidencial sea replicado en otros lugares. Es como si hoy, que tiene el cierre de campaña la candidata oficial, a su vez, sin estar presente en otras ciudades, se hagan eventos. No pasa eso, pues no. Entonces, a mí lo que me pareció fue, y me gustó mucho, te lo debo decir, yo estuve ahí con mis 2 hijos chiquitos, el hijo grande estaba afuera con mi esposa, y me gustó mucho ver el ánimo de la gente, o sea, personas que voluntariamente fueron a defender lo que creemos que está en riesgo, y lo digo porque quería llegar a este punto. O sea, lo que no ha querido entender Morena y el gobierno es que hay un sector de la población que genuinamente creemos que la democracia está en riesgo. Y yo lo pongo de la siguiente manera, lo pongo, digamos, en mi lógica de pensamiento de por qué creo que México merece un cambio. Siempre hablo de 3 cosas y esta es la segunda, vamos a empezar por ahí en esta ocasión. Lo que creemos es que objetivamente, sin exagerar, sí está en riesgo. Mira, yo no suelo usar posturas radicales, me parece que te sacan de credibilidad. Por eso cuando escucho a veces a compañeros hablar, es que la dictadura y que no sé qué, yo siempre en mis adentros digo, híjole, qué difícil se me hace que alguien que nos esté escuchando simpatice con que eso está pasando, ¿no? Uh-huh. Lo que sí creo que está pasando es cosas muy autoritarias. ¿Por qué lo digo? Porque sé leer. Y en mi oficina tengo impresas iniciativas de ley que abiertamente el presidente López Obrador, Morena, sus aliados, ¿no? O sea, el Verde y demás, y Claudia Sheinbaum como candidata las ha abrazado y ha ratificado que las va a impulsar, son iniciativas de reforma que sí ponen en riesgo la democracia. Entonces no nos estamos exagerando. ¿A qué me refiero? A los cambios que quieren hacer en el INE para debilitarlo, a la eliminación que quieren hacer en el Congreso de la pluralidad, ¿no? De la representación de las minorías, y a la invasión y debilitamiento del Poder Judicial y la división de poder. O sea, yo sé que son temas que parecieran muy técnicos, pero sí, en lo que se traducen es en que tú, yo y todos los que me están escuchando tengamos a salvo nuestro derecho de elegir libremente a nuestros gobernantes. O sea, yo respeto mucho si alguien piensa distinto que yo y tienen derecho a hacerlo, faltaba más, si creen que un partido tal es bueno o malo, pero en lo que creo que sí debemos de coincidir es en defender el derecho que tenemos todos los mexicanos de libremente elegir a los ciudadanos. Entonces, ahora, en este sentido de este libre derecho, senador,
Hay quien dice que la jornada del próximo domingo es un mero trámite, que esta elección ya está decidida. ¿Qué opinas tú? Fíjate que eso yo lo coloco en mi otro razonamiento. Lo escuché de la candidata oficial, de Claudia Sheinbaum, lo digo con mucho respeto, pero me parece a mí una aberración. Creo que primero es soberbio decir eso, pero segundo te muestra precisamente este talante peligroso, autoritario. Las elecciones no son trámites. Trámites son en los regímenes autoritarios tipo Rusia, pues, ¿no? O Venezuela, pues, o Nicaragua. No me encanta a mí poner ejemplos, pues que es la verdad. O sea, es un trámite en Cuba, ¿no? Es un trámite la elección, pues donde están definidas las elecciones. En el México de hace 30 años, pues, ¿no? Que, pues claro, ganaba nomás el partido oficial y todo estaba listo como operativo para hacerlo. Me parece exactamente eso lo peligroso. Y si yo sumo eso a la actitud que estuve viendo en los últimos programas de análisis, particularmente a nivel nacional, en donde invitaron a ambas candidatas, a mí la actitud que vi de la candidata oficial me preocupó, porque primero, muy poco tolerante a preguntas, digamos, libres, ¿no? El lenguaje no verbal muy autoritario, con el dedo levantado y señalando, callando a los periodistas, hablando de militarización, hablando de prisión preventiva oficiosa, que son herramientas autoritarias, tergiversando datos como los homicidios a nivel nacional y aquí a nivel local. Dije yo, ay carajo, cuidado con esto, pues, ¿no? O sea, se ve peligroso, alarma roja. Claro. Y a mí me parece que, por el contrario, Xochitl es una persona que está muy consciente que uno de los principales problemas que tenemos en el país fue con lo que empecé, es la división que se ha generado. O sea, en México, increíblemente, desde el púlpito presidencial, todos los días se ha dividido México, se ha generado odio. No han querido entender que cuando se gobierna para todos. A mí por eso me encantó, y es algo que he platicado muchas veces con ella, me encantó cuando Xochitl dice en el debate, es que el gobierno tiene que ser daltónico. ¿A qué se refiere? A que sin cuando colores. Ganas, claro, sin color, ya no debe de ser ni guinda, ni verde, ni rojo, ni azul, ni amarillo, ni naranja. Tienes que ser un gobierno para un solo México. Entonces, para mí, para lograr unir a los mexicanos de nuevo, se requieren ciertas características y una de ellas es ser alguien sensible. Y creo que de las dos candidatas solo Xochitl Gálvez lo es. Y no es un ataque, ¿eh? Yo de veras soy muy respetuoso con todos los candidatos. Simplemente es algo que yo razono en base a lo que estoy viendo, las actitudes y sobre todo en base a las acciones de gobierno. No se me olvida que este gobierno de Morena, el que abraza a la candidata, y su propio gobierno en la Ciudad de México, no recibió a las madres buscadoras. O sea, estuvo con una frialdad enorme. Hizo un lado a las mujeres que estaban luchando por sus derechos. No ha estado con sensibilidad con los padres de los niños o de las víctimas que han muerto por inseguridad. Entonces yo digo, caray, pues a mí eso me parece peligroso, porque lo que necesitamos es una gobernante que entienda el momento que estamos viviendo y que una a los mexicanos. ¿La principal preocupación del cierre de campañas es esa o es otra que ustedes tengan en la mente, senador? No, son simplemente yo lo que he tratado de hacer ahorita en este diálogo con ustedes, ya siendo el último día, ¿no? Estoy tratando de dar argumentos de por qué creo que en México se requiere un cambio y lo planteo así, o sea, en estos que he dado. Y un tercer argumento, te diría, y para mí también una preocupación latente, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con resultados. Para mí las elecciones, si bien no estoy de acuerdo con el presidente en que son casi un referéndum de su gobierno, o sea, el presidente no va a estar en la boleta, pues no, pero sí claro, creo que son calificaciones de lo que tú crees que está pasando en el país. O sea, sí creo que deben de servir para que el mexicano castigue o premie, ¿no? A quien está haciendo bien su trabajo. Si lo están haciendo bien, pues que continúen. Si lo están haciendo mal, que se cambie. Y en esa lógica de ideas les comparto una reflexión más. Mira, a mí en 2018 me tocó ser protagonista principal, digamos, ¿no? De la elección. Era dirigente nacional del PAN. Queríamos ganar, fue una elección muy dura. La gente estaba harta de tanto abuso, de tanta corrupción y quería un cambio. López Obrador supo encabezar esa esperanza de cambio. ¿Por qué? Por muchos motivos. Su perseverancia, también la golpiza que la PGR le puso a nuestro candidato, la intervención indebida, pero sobre todo déjame poner en términos positivos para él, déjame entregársela completa.
Él supo encabezar la esperanza de cambio de los mexicanos. El problema es que 6 años después, yo me pregunto, a ver, Damián, ¿ese cambio llegó? Mi respuesta es que no. Y otra vez, no voy a ser radical. Por supuesto que ha tenido cosas positivas, marcadamente los programas sociales. O sea, el programa de adultos mayores, por supuesto que es positivo. Lo voté a favor Xóchitl. Hemos dicho claramente que va a continuar y se va a mejorar, ¿no? Entonces, eso no es tema. Qué bueno que se hizo eso. Pero dicho eso, en el resto de los temas principales, la verdad es que es un desastre, pues. O sea, yo pregunto a quien me está escuchando, a ver, sin pasiones, así, sin colores. ¿Ya logramos la paz que se prometió? O sea, ¿ya vivimos en un México que tenga mayor seguridad? La respuesta es no, o sea, no solo no, sino que el crimen organizado está más fuerte que nunca. Tenemos 186,000 asesinatos en el país. Nunca había habido tanta violencia como hoy. Entonces, pues no funcionó en seguridad. Muy bien. Hoy en salud, ya tenemos salud todos. Ya tenemos un sistema como Dinamarca, como prometió el presidente. La respuesta es que no. Estamos peor que nunca. Hay 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a un servicio de salud. Oye, pero es que se lo entregaron muy mal. Falso. Había 20 millones de mexicanos que no tuvieran acceso a salud. Hoy hay 50, 30 millones más. ¿Qué hizo? Quitar el Seguro Popular por una fobia política, y al quitarlo le quitó medicinas de atención médica a los mexicanos. Hubo 45 millones de consultas menos, sí. Es decir, 45 veces que fueron mamás con sus hijos y no los atendieron. Educación, no, pues seguramente estamos mejor, ¿no? No, hay 1,750,000 alumnos que salieron de la escuela. O sea, este gobierno es el primer gobierno que va a tener el terrible récord de tener menos alumnos cuando acabe que cuando empezó. Nunca en la historia de México un gobierno había tenido menos alumnos cuando acaba el sexenio que cuando empezó. Pues pónganse a pensar, es lógico, va creciendo la población, va entrando más alumnos, ¿no? Bueno, pues no, aquí vamos a tener menos, 1,200,000 menos. Entonces, híjole, o sea, ¿acabó la corrupción? Pues claro que no, hombre, nomás volteen a ver los candidatos que postularon. Ejemplo, Veracruz, pues, ¿no? Es un escándalo, pues, ¿no? El tema de Segalmex. Entonces yo con todo esto digo, caray, espérame, pues, en términos de resultados, pues no me parece que haya tenido buen resultado. Y yo entiendo que la gente diga, pues sí, pero me cae bien el presidente. Bueno, pues mi mensaje sería, el presidente no está en la boleta, y Claudia sin duda no es el presidente. Claro, y senador, como tú lo dices, que la gente pues valore, que razone, pues, y haga su propio balance de qué es lo que quiere conseguir en este país, en este México. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, senador. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo y ánimo, que Xochitl Gálvez va a ganar. Senador, gracias. El senador Damián Cepeda platicando con nosotros.